El día de Navidad de 1993, fui al centro comercial con mis padres a comprar los adornos que necesitábamos para Navidad. Para un niño de 10 años, la Navidad puede ser una de las fiestas más esperadas del año. Siempre me sentía desbordado por la emoción y la expectación durante estas fiestas. Una vez hechas las compras, mi padre condujo hasta casa dispuesto a llevarnos. Yo iba sentada en la parte de atrás disfrutando del bullicio de las calles. Mi padre conducía atentamente mientras mi madre charlaba con él. De repente, oí un fuerte golpe y el coche se sacudió, seguido de una fuerte vibración que sentí. Miré por la ventanilla y vi que nos había atropellado una ambulancia. Entonces el coche perdió el equilibrio y volcó como un coche de juguete desbocado. Salí despedido y sentí que mi cuerpo daba vueltas en el aire. Me golpeé la cabeza con un ruido sordo. Mi conciencia empezó a volverse borrosa. Sentí que perdía el control de mi cuerpo. Estaba libre de mi cuerpo y era como si me hubiera convertido en un observador invisible. Vi toda la escena del accidente. Para mi sorpresa, descubrí que nuestro coche había sufrido graves daños. Todas las ventanillas estaban rotas. Había una ambulancia aparcada al lado, y la parte delantera también estaba muy dañada, con todo el frontal abollado. Mi mente estaba llena de confusión y miedo. Vi a mi padre desplomado en el coche, pálido y sin señales de vida. Vi a mi madre, que lloraba y gritaba el nombre de mi padre y el mío una y otra vez. Aunque mi corazón se había parado, los médicos no dejaron de tratarme. El médico siguió practicándome la reanimación cardiopulmonar. Poco a poco, sentí un débil latido. Una fuerza me introdujo de nuevo en mi cuerpo. Mi conciencia seguía siendo borrosa. Oía voces a mi alrededor, pero no podía distinguir lo que decían. Me llevaron rápidamente al hospital. Al llegar al hospital, los médicos me llevaron directamente al quirófano. Los médicos siguieron tratándome con otras medidas, pero mi estado no mejoraba. De repente, mi corazón volvió a dejar de latir. Volví a estar fuera de mi cuerpo y pude ver todo el quirófano. Vi que las manos de los médicos temblaban un poco y supe que mi vida se iba poco a poco. Oí las voces de dos médicos que hablaban en voz baja a mi lado. El cerebro de este niño había quedado gravemente dañado y probablemente se convertiría en un vegetal. Incluso si conseguía despertarse, eso tendría un gran impacto en su vida posterior. Me enfadé mucho al oír estas palabras y sentí que el médico hablaba con el culo. Quería decirles que les oía, pero no podía hablar. En el quirófano vi muchos equipos y herramientas médicas. Los médicos estaban a mi alrededor. Los veía abrir una incisión en mi cabeza y oía el ruido de las herramientas al chocar. De repente, sentí que una fuerza misteriosa aparecía a mi alrededor. Vi aparecer un ángel en el quirófano. Este ángel no tenía alas y sus ojos revelaban un aura de paz. El ángel se acercó a mí, extendió suavemente la mano, me tocó la frente y mi alma sintió al instante una oleada de paz. Este ángel llevaba una energía muy pura y su presencia parecía traer un soplo de aire fresco. No sabía quién era este ángel ni por qué estaba aquí, pero sabía que había venido a ayudarme. Su presencia me hizo sentir muy cálida. Cuando le pregunté por mi padre, se quedó callado un momento. Luego respondió suavemente: «Tu padre está bien». Me sentí aliviada. Pero entonces el ángel añadió: «Se ha ido al cielo». No daba crédito a esta noticia. Desconcertada, pregunté: «¿Quiere decir que mi padre ha muerto? ¿Por qué nos ha abandonado a mi madre y a mí?». El ángel me explicó pacientemente: «La misión de tu padre había concluido y necesitaba irse al otro mundo». Me costó aceptar esta explicación, sentía que mi padre nos había abandonado a mí y a mi madre. El ángel me tranquilizó: «Tu padre no te ha abandonado, siempre está a tu lado».
Le pedí que me llevara a ver a mi padre. El ángel negó con la cabeza y me dijo que no era el momento de ir al cielo. Tenía muchas tareas importantes que cumplir. Me aseguró que en algún momento volvería a ver a mi padre. Me sentí muy frustrada y decepcionada y no entendía por qué el ángel no me llevaba a ver a mi padre. Volví a rogarle que me llevara a ver a mi padre. Finalmente, el ángel accedió a mi petición. Me dijo que no era fácil, pero que estaba dispuesto a ayudarme a cumplir mi deseo. También me recordó que se trataba de un viaje corto y que tenía que estar preparado para ello. Asentí con la cabeza para demostrarle que estaba preparada. El ángel tomó mi mano entre las suyas. A continuación, comenzamos a ascender. Atravesé las nubes blancas y miré hacia arriba para ver un hermoso jardín. Dentro del jardín, vi todo tipo de flores y árboles. Junto al jardín había un arroyo cristalino. Era como si se tratara de un mundo sin preocupaciones. Seguí al ángel hasta el fondo del jardín. Delante de mí apareció una casa. La casa era exactamente igual a mi hogar actual, desde el exterior hasta el interior. Las paredes exteriores de la casa estaban pintadas de azul claro. Delante de la puerta había un roble alto, con una gruesa capa de hierba verde debajo. La puerta de la casa estaba abierta y parecía darnos la bienvenida. Seguí al ángel hasta la habitación y vi una foto familiar. En la foto, me veía a mí y a mis padres. El interior de la habitación también era idéntico al de mi casa. Las paredes eran de color amarillo pálido y los muebles marrones. Había una guitarra colgada en la pared. Me sentí muy cálido y acogedor, como si estuviera de nuevo en mi propia casa. En ese momento, se oyó un ruido fuera de la habitación. Sabía que debía de ser mi padre. Salí de la habitación y vi a mi padre. Me miró con una sonrisa. Parecía mucho más joven que antes. Me emocioné mucho por dentro. Cuando me acerqué a él, me cogió en brazos y me abrazó con fuerza. Enterré la cabeza en su hombro y se me saltaron las lágrimas. Le susurré: «Papá, ¿puedes venir a casa conmigo? Quiero que mamá y tú estéis conmigo». Mi padre sonrió y dijo: «Hijo, ha llegado mi hora. Estaré aquí para ti y para tu madre. Tenéis que seguir con vuestras vidas y cuidar de vuestra madre». Mi padre me secó suavemente las lágrimas y me consoló diciendo: «No estés triste, hijo mío. Siempre estaré a tu lado y te protegeré». Mi padre continuó diciendo: «Hijo mío, en algún momento del futuro, tú y tu madre vendréis aquí. Este será también vuestro hogar y viviremos aquí para siempre». Después de enseñarme la casa, mi padre me preguntó: «Hijo, ¿te gustaría conocer a tu abuelo?». Mi abuelo murió antes de que yo naciera y no hay fotos suyas en casa. Mi padre solía contarme historias interesantes sobre mi abuelo mientras yo dormía, porque era un aventurero. Tenía curiosidad por saber qué clase de hombre era mi abuelo. Le pregunté a mi padre a dónde tendríamos que ir para conocer a mi abuelo. Mi padre sonrió y dijo que íbamos a un lugar especial. Llegamos a un lugar tranquilo. Allí vi un hermoso patio cubierto de flores y hierba verde. Mi padre me cogió de la mano y subió los escalones. En un rincón del jardín, vi a mi abuelo. Estaba sentado con una fotografía de sus viajes en la mano y una cálida sonrisa en la cara. Cuando me acerqué a mi abuelo, sonrió y me dijo: «Hijo mío, te he visto crecer. Sé que eres un chico valiente». Y continuó: «Sé que tú también quieres ser un aventurero, como yo». Mi abuelo sacó un mapa y me contó las experiencias que había vivido. Desplegó el mapa, y señalando las marcas, dijo: «Estos son los lugares en los que he estado. He atravesado selvas espesas y ríos traicioneros». Mi abuelo continuó: «Hijo mío, si tienes el valor suficiente,
tú también puedes alcanzar tus sueños. Mi abuelo y yo hablamos durante largo rato, lo que me hizo anhelar aún más lo desconocido. Mi padre me dio un golpecito en el hombro y me recordó que era hora de volver. Supe que había llegado el momento de despedirnos. Mi abuelo se levantó y se acercó lentamente a nosotros, me cogió de la mano y me dijo suavemente: «Hijo mío, no tengas miedo a lo desconocido, sé valiente y sigue tus sueños». Finalmente, mi abuelo se dio la vuelta y se adentró en el jardín, desapareciendo en el denso bosque. Supe que también había llegado el momento de despedirme de mi padre. Abracé a mi padre con fuerza, con lágrimas cayendo por mi cara. Mi padre me palmeó suavemente la espalda y me dijo: «Hijo mío, debes ser fuerte, tu madre aún te necesita. Estoy seguro de que serás un buen chico, un buen marido y un buen padre». Luego le aseguré que cuidaría bien de mi madre. Mi padre sonrió y asintió, despidiéndose de mí. Cuando volví al hospital, me encontré en coma durante una semana. Mi madre había estado junto a mí. El médico me dijo que la operación había sido un éxito, pero que tendría que guardar reposo. Los días siguientes estuve en el hospital recibiendo tratamiento, con mi madre a mi lado. Cada vez que me despertaba, ella me esperaba junto a la cama para darme ánimos y consuelo. Durante los pocos días que estuve en el hospital, mi madre nunca me habló del estado de mi padre. Pero yo sabía que mi padre nos había abandonado. A menudo veía a mi madre escondida en un rincón y llorando. No podía soportar ver a mi madre tan triste y le conté mi experiencia de encontrarme con mi padre en el cielo. Un ángel me llevó al cielo y me encontré con mi padre en un jardín. Había una casa exactamente igual a la nuestra. Mi madre no me creyó. Pensó que estaba alucinando. Aunque me sentí un poco decepcionada, sabía que lo que había dicho era verdad. Volví a decirle a mi madre que también había visto a mi abuelo en el cielo. Iba vestido de blanco y tenía el pelo y la barba blancos como la nieve. Al abuelo le faltaba el dedo meñique de la mano izquierda. El abuelo me dijo que se lo había hecho en una escalada. Cuando mi madre se enteró, se sorprendió. Sabía que mi abuelo había muerto antes de que yo naciera. A mi madre le resultaba muy extraño que yo pudiera describirle con detalle cómo era y cómo se había herido. Tranquilicé a mi madre diciéndole que mi padre estaba bien en el otro mundo. Mi padre me dijo que no podíamos seguir lamentándonos. Teníamos que intentar vivir. Siempre nos estaría esperando en el cielo. Mi madre asintió y me abrazó con fuerza. Unos días más tarde, salí del hospital. Contrariamente a las previsiones de los médicos, no me convertí en un vegetal, sino que me recuperé rápidamente. Sabía que todo era una bendición de mi padre y mi abuelo del cielo.